Vamos a hablar con Kevin Castillo, economista, director de Open Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Kevin Castillo, Néstor Zula, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenos, sí, buenas Bien, tardes. bien, muy bien. Ahora, Kevin, bueno, eh, una semana en la que empiezan a aparecer parámetros que ya el gobierno a esta altura creyó que iban a ser distintos, pero que siguen siendo negativos, ¿no es cierto? Caída de consumo, caída de la actividad industrial, sí, la macro, que el gobierno creyó a esta altura del año, ya pasando, casi terminando agosto, que iban a estar resueltas, cuestiones macro, números macro que siguen en caída, en bajada y no encuentran piso. ¿Qué pasa con esto? Bueno, efectivamente, la expectativa principal del gobierno a inicios del año, más precisamente en el primer trimestre del año, el gobierno, a modo de autoprofecía, vaticinaba un rebote en B, digamos, que era de hecho entre el caballito de batalla en materia económica como Ujú, una chicana también a título político, ¿no? ujú. Lamentablemente los números publicados del estimador mensual de actividad económica muestran lo contrario, muestran que un rebote en B hoy, ya a esta altura del año, está completamente descartado. También se muestra que hay alguna ligerísima mejoría en términos de la velocidad de la caída, es decir, ya no se cae tan profundamente. Pero bueno, lamentablemente eso no alcanza y por ejemplo el EMAE ya salió con una caída del 3% respecto al mes anterior, el EMAE de julio, Sí. y un 3,9% interanual. Esto obviamente son datos a junio. Ya se dice que a julio hay una ligerísima recuperación, pero bueno, por supuesto que eh, con el nivel de caída económica observada Ujú. durante el primer semestre del año, realmente se necesita de una mejoría muy importante para poder revertir la situación originada. Esto obviamente termina impactando, por supuesto, en los niveles de empleo y también hemos visto un gran retroceso del salario, ¿no? Producto de la devaluación propinada en diciembre del año pasado, que generó una espiral inflacionaria muy importante tanto en diciembre, enero y febrero principalmente, que terminó generando una caída del poder adquisitivo muy importante de los trabajadores. Entonces, en un esquema en donde se pierden puestos de trabajo y además quienes trabajan tienen menos capacidad de compra, claramente eso reviste una caída en el consumo muy importante, que bueno, que en una economía como la Argentina, en donde el consumo es uno de los principales componentes de la actividad económica, bueno, realmente asistimos a una situación que es bastante delicada en ese aspecto. Claro. ¿Qué nos indica el EMAE? ¿Qué nos muestra el EMAE? El estimador mensual de actividad económica en términos generales, eso también Ujú. involucra, por ejemplo, la actividad en el campo, ¿sí? O sea, en el campo era obvio que la actividad iba a mejorar porque asistíamos durante 2023 a una sequía muy importante, digamos. Entonces, Claro. en un año más o menos normal en términos de precipitaciones, íbamos a Sí. tener un crecimiento en la actividad, digamos, de lo vinculado al campo, por ese Pero eso solo efecto. también, por el tipo de cambio atrasado, es que no ocurrió, no se liquidó lo que esperaba que se liquide y el que tiene resto para aguantar y no liquidar, aguanta. Sí, en realidad ¿Puede ser eso o no? ¿O no es lo que cierto? estuvimos viendo con distintos colegas es que Sí. la liquidación de lo que fue el campo, la liquidación de divisas, dentro de todo fue razonable en relación al promedio de los últimos años. Eh, Ajá. no hubo grandes diferencias respecto a años pasados. Eh, en lo que sí parece que termina pasando es que se espera demasiado de un sector que ya no puede aportar muchas más divisas, por lo menos bajo la lógica actual. La lógica actual Sí. es esta, la existente en el sentido de existencia de retenciones y un tipo de cambio que, bueno, que el gobierno de Milei se esforzó mucho por ponerlo en un nivel alto, que eso creo que Ujú. incentivó a mayores liquidaciones, pero bueno, nada, no se puede esperar demasiado más en materia de liquidación. Claro. Realmente para generar
divisas en un mayor volumen, hay que favorecer o fomentar otros sectores. Uno de ellos es, por ejemplo, el sector energético. Claro. Ahora, el mercado interno está planchadísimo, ¿no es cierto? Ha caído el consumo, la gente no tiene para comprar comida. Entonces, lo que digo es, ¿el mercado externo crece o también está en crisis como el interno? Bueno, el mercado externo, el problema que tenemos es que lo que nos compra hoy el sector externo es productos vinculados al agro, en donde en el agro, más allá del progreso tecnológico existente, digamos, el área cultivable de la Argentina es dentro de todo fija, digamos. Entonces, tenemos un segmento que ya está exportando a un nivel que no está deprimido, como por ejemplo el año pasado. Entonces es un segmento que dentro de todo funciona dentro de la frontera de sus capacidades. Después también nos demandan energía, digamos, que eso es una novedad, que es que la balanza energética empieza a ser positiva y va a ser cada año más positiva. Entonces eso puede llegar a ser un alivio en materia de generación de divisas y de comercio exterior para la Argentina. Pero también tenemos que tener en cuenta que el tipo de cambio tan elevado que tuvimos durante buena parte de este año, también lo que hizo fue un trabajo más vinculado a la depresión de las importaciones, ¿no? Claro. Entonces, con una economía que está en franca caída en su consumo interno y con un tipo de cambio elevado que desalienta a las importaciones por el tipo de cambio y también por el consumo, bueno, existió un resultado positivo en materia comercial con el mundo, que eso le dio algún tipo de holgura al gobierno nacional en esa materia. Yo creo que mucho más no se puede esperar del comercio exterior, así como o de las exportaciones argentinas, así como está configurado el mapa productivo actual. Esto es algo que me parece que el gobierno lo tiene en cuenta y por algo promovió tan férreamente el RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones, justamente para empezar a motorizar otros sectores con capacidad exportadora, con el objetivo de mejorar el ingreso de divisas por la vía de las exportaciones, y porque también en algún momento entiendo yo que el gobierno nacional va a querer o a esperar que la economía empiece a tener un crecimiento y que el consumo se empiece a dinamizar. ¿Esto por qué lo digo? ¿Por qué digo el gobierno va a desear que en algún momento la economía se reactive? Sí. Bueno, porque hasta aquí la recesión fue un elemento crucial para poder explicar la estabilización macroeconómica en algunas variables que el gobierno llevó adelante. Pero no estamos metidos en un círculo vicioso del ajuste, digamos, como una carrera siempre hacia el ajuste. Sí, yo creo que sí, por eso digo, bueno, en un primer momento, dentro del programa económico, la recesión era un elemento central para poder bajar la inflación, para poder acumular divisas y en cierta manera empezar a acomodar la macro, ¿no? Dentro del esquema conceptual del gobierno nacional. La recesión era un elemento deseable para el gobierno nacional para poder estabilizar dentro de su programa las variables macroeconómicas. Enfriar la economía para controlar la inflación. Exactamente. Ahora, uno no puede inducir a una recesión infinitamente, ¿no? Porque también, por eso. A ver, la desmejoría en la calidad de vida de la sociedad es evidente, y el año que viene hay elecciones, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, en algún punto el gobierno va a necesitar mostrar indicadores positivos en materia de actividad, en materia de recuperación del ingreso, en materia del empleo, para poder ser una opción competitiva en las elecciones. Entonces, por eso también... Ahora, ¿quién nos puede traccionar a la generación de riqueza, digamos? Porque el campo no lo hizo, lo que se esperaba del campo no ocurrió, no traccionó hacia la generación de riqueza. El petróleo va a tardar, o sea que en un mes no podemos ser ricos por el petróleo. Es una cuestión de años, de inversiones, digamos, es un proceso lento. Entonces, ¿cómo vamos a traccionar hacia la generación de riqueza para que el mercado interno se pliegue a esa generación de riqueza externa exportando y se arregle la cuestión interna y del consumo, digamos, para un bienestar general? ¿De quién nos va a traccionar hacia allá?
Bueno, eso es una pregunta que hasta el mismo gobierno se debe estar haciendo, ¿no? Porque en el corto plazo no pareciera haber un horizonte de recuperación rápida de la economía, ¿sí? Tampoco en el corto plazo se aprecia un horizonte en donde la capacidad, en donde el poder adquisitivo, en donde el salario de los trabajadores se recupere velozmente. No es algo que se esté avisorando. El gobierno, como mencioné previamente, aspira a que la Argentina mejore su rendimiento en las exportaciones, no solamente en energía y no solamente en campo, sino también esto, ¿no? A través del RIGI, atraer inversiones extranjeras que permitan dinamizar la economía. Yo creo que todas las balas están apuntadas ahí, ¿no? A atraer inversión extranjera directa. Nosotros con un colega, a través del Instituto de Economía Aplicada de la Universidad del Este, analizamos cómo se recuperó la economía argentina en las últimas 5 recesiones, y en general veíamos que el gasto público tenía una preponderancia elevada a la hora de reactivar la economía. Esta variable en este gobierno no se ve. Creo que el objetivo del superávit fiscal, lo reiteran desde el gobierno, no es negociable, entonces el gobierno se muestra renuente a incrementar el gasto público. De hecho, ayer se aprobó Sí, un aumento, una no le podemos modificación. dar un 8% de aumento a los jubilados. Ese es un parámetro, digamos. Exactamente, No hace falta explicar nada. No estamos en exactamente. condiciones de darle un 8% de aumento a los jubilados, que son los más pobres de todos los pobres. Exactamente, y además era una recomposición debido a la pérdida del poder adquisitivo Correcto. en los últimos meses. Ni siquiera es que estamos en una Sí, agenda de avanzada en materia de ingresos. no es, sí, Entonces, sí, bueno, sí, claro. No desde es el un lado premio, del gasto sino una recomposición de algo que perdieron. claro, y entonces uno ahí saca la conclusión, bueno, de esta recesión no se va a salir como en los últimos años, que en general se salía de las recesiones a través de un impulso del gasto público. El esquema productivo exportador, así como está, no pareciera que vaya a tener grandes variaciones en el corto plazo que permitan Sí, dinamizar una mejoría. Entonces, bueno, a lo que aspira el gobierno nacional es a un ingreso de divisas por la vía de la inversión extranjera directa que sí. permita motorizar la economía, y también, ¿por qué no?, alguna especie de renegociación con el Fondo Monetario que le permita entrar dólares frescos a la economía para poder en algún momento empezar a desarmar el cepo. Incluso ya el Claro. gobierno nacional se viene cubriendo con eso, ¿no? Viene diciendo, Sí. bueno, se puede crecer incluso con cepo. Entonces, El- imagínense, ¿no? eh, Pasamos a un discurso de voy a dolarizar la economía a sí, un discurso de podemos mantener el cepo y crecer igualmente, ¿no? Cambió completamente la perspectiva. Yo recuerdo que a principio de año también tuve una entrevista y me preguntaban, bueno, ¿cuándo se sale el cepo? Y yo le digo, claro, bueno, en un escenario optimista, más cercano a 2025 que a mediados de 2024. Bueno, claro. mi pronóstico conservador se quedó corto, digamos, y hoy Sí. ya el gobierno está cambiando la retórica en ese aspecto. El Entonces, asunto es que que lo dogmático no nos deje encerrado en el laberinto en el que el gobierno se ha encerrado por lo dogmático, ¿no es cierto? Sí, por parece supuesto, encerrado en su laberinto, sí, no va a quebrar ningún dogma, no va a abandonar ningún dogma, y en ese dogma, en ese dogmático, en ese fanatismo, se encerró en su laberinto, pero estamos todos ahora en el laberinto, digamos. Pensemos o no por su- pensemos como ellos, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos? tal cual, por supuesto. De hecho, a ver, en momentos de crisis económica, bienvenido el pragmatismo. Bienvenido que se Pero puedan claro, revisar pero posiciones claro, estructuradas en materia económica para ver si se puede resolver una situación que es agobiante en materia social, ¿no? claro. Pero bueno, Tengamos yo lo plan que B, creo que el tengamos gobierno plan C, tengamos plan está, D, digamos, y exacto, debatamos plan A, plan B, plan C, plan D, entre todos, totalmente, debatamos, pero no, si estamos encerrados en un dogma, totalmente. digamos, y si el ajuste es lo único que tenemos, bueno, es poco. Vamos a ser todos pobres. Tal cual. De hecho, bueno, yo por eso, lo que pienso que el plan A hoy del gobierno es incentivar el ingreso de divisas por la vía de las inversiones Sí, y por la vía de endeudamiento, digamos, y que eso permita tener un colchón de dólares que permita en algún punto o flexibilizar el cepo o eliminarlo, o tener mayor garantía para poder sostener un tipo de cambio que permita ser un ancla para la inflación y que empiece por lo menos la actividad a mostrar alguna mejoría de forma lenta. está.
Bueno, Kevin Castillo, economista, director de Open, Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima.